la gracia soberana, o los mal llamados, o los 5 puntos calvinistas, como se llaman, ¿no? El primero es la depravación total. Creemos que el hombre está totalmente depravado, o sea que el hombre está, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. Es lo que dice la Escritura. La elección incondicional, que fue lo que estaba explicando el hermano, o sea, como Dios escoge soberanamente. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y de ahí partimos a la parte que me toca ahora, que es como el patito feo de las doctrinas de la gracia, que es la expiación limitada. ¿Por quién murió Cristo? ¿No? Muchas personas vemos que dicen, bueno, yo soy 4 puntos calvinista. Y tú dices, bueno, ¿cómo que 4 puntos calvinistas? Es porque dejan la expiación limitada afuera, y ahí es que vamos a entrar. Y después sigue la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Y por último, la perseverancia de los santos. Así que oren para que en hora y cuarto pueda yo traer los 3 temas aquí y claramente. Es importante dejar saber que aunque se llaman los 5 puntos calvinistas, Calvino no escribió ninguno de ellos. O sea, esto surge después de la muerte de Calvino y es una respuesta a lo que llaman los 5 puntos arminianos. Entonces, en respuesta a esos 5 puntos arminianos, salen estos 5 puntos calvinistas que están basados en lo que enseñó Calvino, y lo que enseñó Calvino está basado en la Escritura. Así que esto no se trata de Calvino ni de ser seguidor de Calvino, somos seguidores de Cristo. Calvino fue un hombre usado por Dios, pero un hombre con defectos como lo tienen los demás hombres de Dios en la Biblia, como David, como Sansón, como los tenemos toditos nosotros. Así que cuando vemos esto es como una cadena. Esto es como una cadena. Si tú quitas un eslabón, se rompe la cadena, van conectados unos a otros. O sea, de la depravación total, si el hombre está depravado y está muerto en delitos y pecados, y para que venga Cristo tiene que haber sido escogido incondicionalmente. Cuando decimos incondicionalmente, no es que Dios miró y dijo, yo veo que Ricky un día me va a servir, yo veo que Ricky va a ser bueno y por eso escoge a Ricky. No. Es que Dios mira una humanidad que está muerta en delitos y pecados e incondicionalmente decide escoger a uno y pasar por alto a otros. O sea, incondicionalmente. No vio nada bueno en mí. Y eso es una de las cosas que esta doctrina ofende tanto, porque afecta a nuestro ego, porque significa que yo no aporté nada. O sea, yo creí no porque mi corazón estaba más dispuesto que el que no creyó. Aquí hay 2 personas que escuchan el evangelio a la misma vez. Uno cree y el otro no cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si tú niegas la elección incondicional de Dios, pues tú vas a venir con varias respuestas. Tú puedes decir, bueno, es que uno tiene el corazón más dispuesto que el otro. Pero la Biblia dice que están todos muertos en delito y pecado. La Biblia dice que todos tenían un corazón de piedra. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que uno pensó mejor las consecuencias y analizó mejor y decidió escoger a Dios y el otro no. Si no, también en ambos casos hay gloria para el hombre, porque el día del juicio yo puedo decir, bueno, este infeliz se perdió porque no tenía un corazón tan dispuesto como el mío, o este infeliz se perdió porque él no pensó bien las cosas, por bruto se buscó lo que le pasó, ¿no? Pero cuando es Dios quien escoge incondicionalmente, ahí no hay nada para la gloria de uno. Hay toda la gloria verdaderamente para Dios. Y la gente dice, bueno, pero espérate que la gente, y quiero tocar, y no es, brevemente, la gente dice, bueno, pero acuérdate que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Eso es lo que escuchan mucho. Claro que no. Cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, se refiere que Dios cuando escoge, no escoge a base de que aquel es más blanquito que el prieto, que aquel es más rico, que aquel tiene preferencia con los dominicanos sobre los cubanos, o tiene preferencia sobre los más sanos. Eso es lo que no hace la acepción de personas. Dios escoge de toda clase, rico, pobre, enfermo, feo, bonito, de toda clase. Eso es no hacer la acepción de personas. Y de toda esa humanidad, Dios escogió para sí un pueblo. Eso es la elección incondicional. Entonces, a esa cadena nos lleva a lo próximo. ¿Por quién muere Cristo? Bueno, uno dice, bueno, Cristo murió por toda la humanidad. Cristo murió por todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es el paso que me toca a mí en esta mañana. Así que vamos a orar para que Dios en su gracia ilumine a uno y pueda uno hablar lo que dice la Escritura claramente.
Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias por la salvación en Cristo Jesús. En esta hora, Padre amado, te pido, Señor, que no tomes en cuenta las limitaciones de uno, Padre, y que pueda exponer tu palabra claramente, Señor. Primeramente para gloria tuya y para edificación de cada uno de los que vamos a estar escuchando. Trabaja en los corazones tanto del predicador como de los oyentes, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto nos lleva, mi hermano, a por quién murió Cristo. Nosotros creemos que Cristo murió por su iglesia. Creemos que Cristo murió por su iglesia. Y este es, como le digo, tal vez de los 5 puntos calvinistas, este es el más controversial. Y se llama la expiación limitada. Que significa que la expiación, cuando Cristo muere, cuando Cristo paga el precio por los pecados, lo hace específicamente con alguien en mente. Él está saldando la cuenta específicamente de alguien en mente. Yo voy a estar leyendo. Le quiero leer aquí. Y este librito, mi hermano, voy a estar leyendo bastante de él. Lo vamos a tener disponible ahí al final, ahí con la hermana Amalia, esa es la hermana. Para los que lo quieran obtener y quieran profundizar, porque es imposible para mí en 1 hora y 15 minutos entrar en la profundidad que en un tema tan complejo como este. Pero el hermano John Owens es un puritano que escribió para el siglo XVII. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la iglesia actual es completa ignorancia de la historia y de los hombres que Dios utilizó en el pasado. Hay pastores que usted le pregunta por John Owens y no sabe ni quién es. Y pregunta por los puritanos y tampoco. Y es importante que nosotros tengamos un cierto conocimiento de la historia de la iglesia para que usted entienda cómo y cuándo surgen ciertas enseñanzas que hoy son muy populares, pero que eran desconocidas 100, 200 años atrás. 150 años atrás el Evangelio de la Prosperidad no se conocía. Nadie interpretaba esos versículos que interpretan ahora como prosperidad financiera. Nadie los había interpretado así. Y pudiéramos ir hacia diferentes enseñanzas, pero usted solamente tiene ese conocimiento cuando usted estudia la historia de la iglesia. Cómo y cuándo surgen ciertas enseñanzas que hoy hemos creído que están desde la iglesia primitiva, pero cuando usted va a la historia de la iglesia, a lo mejor no tienen ni 200 años. Tanto en escatología como en lo que es referente a la salvación, como muchas prácticas que tenemos. Entonces es importante tener eso en claro. Pero yo lo quiero leer lo que dice aquí el puritano John Owens. Él dice: al que no conoció, él cita 2 Corintios 5:21. Y sí, mi hermano, los que puedan tomen nota. Y como dijo el hermano, vayan, si usted tiene una preguntita, vaya anotándola para que después entonces procuraremos contestársela al final. Pero le voy a leer 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice el hermano John Owens: podemos decir que Cristo sufrió y murió en lugar de nosotros. Siendo esto cierto, no es extraño que Cristo sufriera en lugar de los que sufrirán por sus propios pecados, o sea, por los que van a terminar en el infierno. Y dice, podemos plantear el asunto de la siguiente manera. A. Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. B. Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. C. Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Si la última declaración es cierta, la que dice que Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres, entonces todos los hombres han sido dejados todavía con algunos pecados y nadie será salvo. Si la primera declaración es la verdad, la que dice Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, entonces, ¿por qué no son librados todos los hombres del pecado? Si alguien responde es que es a causa de su incredulidad, ¿ve? Porque ellos deciden no creer. Entonces yo pregunto, ¿y la incredulidad no es un pecado? Si no es un pecado, entonces ¿por qué son castigados los hombres por ser incrédulos? Puesto que Cristo murió por los pecados, incluyendo la incredulidad. Entonces dice, si es un pecado, entonces tiene que ser incluido entre los pecados por los cuales Cristo murió. Entonces la primera declaración no es cierta. Queda claro entonces que la única posibilidad que permanece es que Cristo sufrió por todos los pecados de algunos hombres. Es decir, solamente por los pecados de los elegidos. ¿Ve? Si quiere profundizar más, como digo, ese librito va a estar por ahí disponible. Voy a leer más. Entonces vamos ahora a la escritura.
Si vamos a Isaías capítulo 53, Isaías 53, versículo 8 y después el versículo 11. Dice, Isaías se le llama el cuarto evangelio porque de una manera tremenda, 700 años, fue escrito 700 años antes de Cristo y habla claramente de lo que es el sacrificio de la cruz, la expiación. Y hay que dejar claro, mi hermano, expiación significa pagar el rescate de. Expiación significa pagar el rescate de. Si Cristo pagó por el pecado de todos los hombres, nadie debería de ir al infierno, porque está pago. Independientemente que esa persona crea o no crea, fue pago, punto. Si usted tiene una deuda con el banco y alguien paga su deuda, el banco no puede venir a cobrarle a usted, independientemente que usted esté consciente de que se la pagaron o no se la pagaron. Es lógica, mi hermano. Lógica, como le digo, o sea, la escritura no elimina la lógica. Y esa lógica tiene que estar sujeta a la escritura. Amén. Seguimos. Isaías 53, 8 dice, por cárcel, refiriéndose a Jesucristo, y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión, y marque bien esto en su Biblia, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Especificación. No por la rebelión de todo el mundo, por la rebelión de mi pueblo. De mi pueblo fue herido. Versículo 11 dice, refiriéndose a Jesucristo nuevamente, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No a todos, a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿De qué ellos? De los muchos. Más adelante, ¿de quiénes son los muchos? Su pueblo. Acuérdense que en una ocasión Jesucristo hablándole no sé si lo tengo aquí para leerlo, pero hablándole a los judíos, dice, yo tengo otras ovejas que son de otro redil. Él no dice, yo voy a tener, no dice, yo tengo. Yo tengo, presente. Antes de Pablo ir a predicar a Corintios, cuando el Señor lo envía, allá le dice, ve allí y nadie te podrá detener porque allí yo tengo muchos pueblos. Antes que Pablo fundara la iglesia. O sea, ¿a quién se refiere? A los escogidos. Y Jesús cuando dice, hay otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué redil? Del pueblo judío. Pero había otras ovejas que no eran de ese redil judío. Y dice, y tengo que irlas a buscarlas. Y cuando las busque y las llame, va a haber un solo redil y un solo pastor. No dos rediles, no es Israel y la iglesia, un solo redil. Porque la iglesia es la continuación del pueblo escogido del Antiguo Testamento. No todo Israel era salvo. Dentro de la nación escogida de Dios había un pueblo escogido por gracia. Eso es lo que explica Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Había un pueblo por gracia, pero eran en su mayoría judíos o israelitas. Y de ese pueblo, pero eso estaba básicamente el privilegio que tenía Israel es que solamente Israel Dios se le había revelado. Es curioso que muchas personas que rechazan la elección incondicional no tienen ningún problema con aceptar que Israel era el pueblo escogido de Dios. Israel sí, pero entre los gentiles Dios no puede escoger. Es una curiosidad. Pero de ese pueblo escogido de Dios dentro de Israel, y eso es lo que explica y le amonesto a que se lean bien Romanos 9. Eso es lo que Pablo está explicando en Romanos 9. De esa nación escogida, de esa descendencia de Abraham, no todos eran partícipes de la promesa. Dentro de ese grupo había un pueblo escogido por gracia. Y cuando viene Cristo, entonces ese privilegio que tenía Israel, que solamente a Israel se le había revelado Dios, dado sus leyes y todo eso, ahora por medio del Evangelio va para todo el mundo. Y dentro de todo ese mundo hay un pueblo escogido por Dios, que se junta con los escogidos de Israel y forman el Israel de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Ven? O sea, entonces, esto no es como se nos acusa, eso es la teología del reemplazo. No, señor, eso es un hombre de paja que se han inventado y después nos los achacan a nosotros. Nosotros no creemos en reemplazo, creemos en una continuidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. La iglesia es injertada, los gentiles son injertados a esa nación escogida de Dios.
Y hay un solo método de salvación, sea judío, sea gentil, es Cristo. Es Cristo. Los judíos, la nación de Israel que está allá, si no vienen a Cristo se van para el infierno. No son pueblo de Dios. Para ser pueblo de Dios tiene que haber ser por medio de la sangre de Cristo. Punto. Ahora, seguimos. Vamos a otro pasaje, Mateo 1:21. Y me excusan si voy eso, voy medio a las millas chaflán, como decimos nosotros, pero es que por cuestión del tiempo. Mateo 1:21. Vemos que el ángel del Señor le dice a José sobre María, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Vean, hermano, es importante cada detalle que nosotros leemos en nuestra vida. A veces leemos así por encima de un brochazo y no prestamos atención. Dice que él salvará a su pueblo. Alguien dirá, no es que se refiere a los judíos. Sí, entonces solamente todos los judíos se salvaron y no hay gentil. No, por eso tenemos que entender a qué se refiere con su pueblo, los escogidos por gracia, tanto de judíos como de gentiles. Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, Mateo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermano, ve estos detalles, por muchos. Venga conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y usted con calma, mi hermano, si tiene pregunta, vaya anotándola. Pero con calma lea todas las citas, con calma léala en su contexto. Yo siempre le digo, lo digo en la iglesia donde quiera que predico. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Y usted no está obligado a creer lo que yo digo, ni ningún pastor, ni ningún predicador. Es su obligación examinar que lo que uno habla esté de acuerdo a la Escritura. Ahora, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11. (10:11) Se suena como el mío, pero no es el mío. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ¿quién? Ovejas. Oiga bien. Ahora, mi hermano, vamos a recordarlo. Jesucristo dice que él tiene otras ovejas en presente que son de otro redil. Él está hablando de que ya antes de que esas personas vengan al conocimiento de Cristo son ovejas, no son salvos. Oiga bien, nadie nace salvo, todo el mundo nace muerto en delitos y pecados, pero ya son ovejas aún antes de venir al conocimiento de Cristo. Por eso Jesucristo dice, yo tengo otras ovejas que son de otro redil y las tengo que llamar. ¿Ve? Pero mire la importancia. Es por esas ovejas que Él da su vida. ¿Estamos viendo? O sea, le estamos dando las citas bíblicas para que usted con calma las busque. O sea, yo sé que aquí vamos muy rápido y esto es algo que esto se puede dar, no digo en un seminario, esto se puede dar aquí semanas y semanas. Y los hermanos en nuestra congregación saben que cuando yo entro en un tema, digo, no, dos domingos y a veces me toma 2 meses. O sea, en un mismo tema. Porque queremos entrar en profundidad. No se asusten que aquí no va a ser el caso. Pero vea bien, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Si vamos al 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco, oiga bien presente, mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente. ¿Ve? Y sigue diciendo lo que el versículo que les había citado primero. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, del redil judío. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que mi hermano, eso de que Dios tiene 2 pueblos de Dios, la nación de Israel y la iglesia, eso no es bíblico. Un solo pueblo compuesto de judíos y de gentiles. Un solo redil. Esto lo dice Jesucristo, esto no lo dijo Calvino. Esto no lo dijo ningún reformador. Esto no me lo estoy sacando yo de la manga ahora.
Esto está aquí en la Escritura. El Señor lo dice, mi hermano. Uno de los problemas que tenemos hoy en día, y me alegro como el hermano comenzó hace un rato cuando abrió el servicio, hablando un poco de la historia de la iglesia, es la ignorancia de la historia de la iglesia. Es curioso que aún dentro de la misma asociación bautista de nosotros, hablan como que, uy, ese calvinismo que está entrando, ese calvinismo hasta del diablo dicen, que está entrando a los bautistas, mucho cuidado. Mire, con todo el respeto, los que dicen eso son unos ignorantes de la historia, no solo de la iglesia, sino de la historia de los bautistas. Porque cualquiera que se moleste en estudiar un poco de historia de los bautistas y se va al siglo XVII, va a ver que los bautistas originales se llamaban bautistas particulares. ¿Por qué? Porque creían en la expiación particular. O sea, eran lo que se llaman hoy bautistas, calvinistas o reformados. Originalmente, cuando surgen los bautistas, especialmente en Inglaterra, muchos de estos bautistas eran puritanos, como John Bunyan. Han leído el Progreso del Peregrino. Era bautista y era calvinista. Uno de los predicadores más famosos que todos los bautistas citan es Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era bautista, calvinista de 5 puntos, ¿sabes? No era de 4 puntos, calvinista de 5 puntos. Y un hombre que predicaba y exhortaba continuamente a la gente a venir a Cristo. Así que eso de que no es que estos bautistas o estos calvinistas no creen en predicar, no creen en evangelizar, no creen en llamar a la gente al evangelio, es una mentira. Aquí los hermanos de nuestra congregación saben que eso es domingo tras domingo, estamos exhortando a las personas a venir al arrepentimiento y que estén seguras que están en Cristo. Constantemente. Así que eso es una gran falacia que nosotros no creemos. Muchos de los misioneros más conocidos eran calvinistas. El mismo Calvino envió misioneros que fueron muertos al Brasil. O sea, pero ¿por qué sale todas estas cosas? Por una ignorancia total de lo que es la historia de la iglesia. Yo les exhorto, mis hermanos, estudien historia de la iglesia. Estudien la historia de los bautistas. Yo mismo me la estoy leyendo otra vez. Estudia la historia, hay muchos libros muy buenos. Hay uno ahora que tienen que es Los bautistas particulares en Inglaterra en el siglo XVII. Búsquenlo. Y muchos de estos libros están originalmente en inglés, y el inglés es su idioma primario, están en inglés, pero ahora están saliendo al español. Así que es importante, mis hermanos. Ahora, hemos visto eso. Venga conmigo al versículo 26, ahí mismito. 26 y 27. Jesucristo le habla a los judíos que no creían. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían ellos? Bueno, porque eran unos hipócritas, porque tenían un corazón duro de piedra. Todos teníamos corazón de piedra. ¿Por qué razón no creían ellos? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Elección incondicional. ¿Por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. Esa era la razón. La razón no estaba en ellos. Y yo quiero aclarar, mi hermano, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Yo creo 100% en la soberanía de Dios para la salvación y creo 100% en la soberanía, en la responsabilidad del hombre. Pero mi hermano, usted se está contradiciendo, explíquese bien. Bueno, yo se lo explico igual que le explico la Trinidad. Que no la entiendo, pero la creo porque está en la Biblia. Porque son 3 personas, un solo Dios. No es un Dios de 3 cabezas. No son 3 dioses. Un solo Dios compuesto de 3 personas. Explique eso. Se nos fríe el cerebro. Nuestro finito cerebro no está capacitado para eso. Entonces la Biblia enseña tanto la responsabilidad humana como la soberanía de Dios en la salvación. Ambas son verdades que van de la mano. Pero es que no lo entiendo. Bueno, yo tampoco. Bienvenido al club. Pero están ahí. Y como están ahí, tenemos que enseñarlos. Tal vez algún día Dios, cuando estemos en la eternidad, lo entendamos o nos lo revela. Y gente dice, no, yo le puedo hacer esas preguntas a Dios cuando estemos allá. Mire, señores, vamos a estar tan maravillados de la gloria de Dios que lo menos que usted se va a acordar es de las preguntitas estas, créanme. Pero bueno, vea bien. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Oiga bien, ¿quién oye la voz? ¿Quién responde? Mis ovejas. Y yo las conozco y me siguen. Vea bien lo claro. Y me siguen. ¿Quién? Sus ovejas.
Aquí volvemos otra vez a mi gran amigo John Owens. Aquí a la página 16. La página 16. 16 y 17. Yo como ya lo había leído. Efesios 5, 5:25. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. ¿Por quién murió Cristo? Por la iglesia. ¿Por quién murió Cristo? Por su pueblo. ¿Los pecados de quién pagó? De su pueblo. No los de toda la humanidad, los de su pueblo. ¿Estamos claros hasta ahí, mi hermano? Ahora sí vamos al librito de nuestro amigo John Owens, la página 33 y 34. Yo sé, no lo tienen, pero va a estar disponible ahí atrás. No muchas copias, así que esto es de que el que tira primero es el que... dice así en la página 33 y 34, dice el hermano John Owens: si el propósito divino de redimir es sincero, oiga bien, porque tiene mucha lógica. Algo que yo admiro mucho de este hermano es la lógica, que él no separaba, lo que le digo, la lógica de la escritura. Si el propósito divino de redimir es sincero, y si Cristo murió para salvar a todos bajo ciertas condiciones, entonces todos sin excepción deberían llegar a saber de estas condiciones, ¿correcto? O sea, si Cristo murió por toda la humanidad, pero hay ciertas condiciones que es la fe en Cristo, Dios siendo todopoderoso debería de encargarse que todo el mundo, sin dejar a nadie fuera, tenga conocimiento de esas condiciones. Lo cual sabemos que eso no ocurre. No, hermano, no ocurre porque es que imagínate, es que la iglesia no hace su trabajo. Entonces Dios está sujeto a la iglesia. Entonces Dios, siendo todopoderoso, no puede asegurarse que esas condiciones lleguen a todo el mundo. No, hermano, pero es que alguna gente se van a... En Romanos 2 dice que Dios los va a juzgar de acuerdo a la conciencia de ellos. Y lea bien Romanos 2, ahí no dice que nadie se va a salvar por su conciencia. Ahí lo que está diciendo es que tanto que son culpables, los que han escuchado y los que no han escuchado. Porque todo el mundo tiene cierto conocimiento de lo que es bueno y malo. Y nadie obedece su conciencia a la perfección. El único que lo hizo fue Jesucristo. Y si algún maya o algún indio anterior a que vinieran los españoles, vamos a poner o en la actualidad, porque hay sitios que no ha llegado el evangelio, que una persona vive una vida pura y perfecta y se salva, esa persona se salvó por obras. Y la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Así que hay una gran contradicción ahí. Mi hermano, como yo le digo, mire, los hermanos que niegan estos 5 puntos calvinistas tienen mucho más que explicar que nosotros. Yo voy a tratar de cubrir todo lo que pueda. Pero una de las cosas que yo puedo predicar con totalmente libertad, sin apañar el evangelio, sin embelecos ni nada de estas cosas, sin adornarlo, ¿sabe por qué? Porque yo creo que los escogidos van a responder. Mi trabajo es presentar el evangelio claramente, no convertir a nadie, presentar. Y tengo que exhortarle, a veces predico como un arminiano, porque tengo que exhortarle como si dependiera de mí. Pero en el fondo yo sé que no depende de mí. Yo sé que depende, mi trabajo es presentar el evangelio claramente. Y la elección y la salvación no van separadas del evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, sigo leyendo aquí nuestro hermano John Owens. Dice: el propósito de salvar no se puede ser sincero si algunos son dejados ignorantes de las condiciones para obtenerla, lo que le acabo de explicar. ¿Qué hay con aquellos que nunca escuchan? Lo que les mencioné. Las condiciones exigidas para obtener el beneficio de la muerte de Cristo o están dentro de nuestra capacidad para cumplirlas o no. Si lo están, entonces todos los hombres poseen la capacidad de creer, algo que es evidente falso. Vea Juan 6:44, Juan 5:40, Efesios 2:1, Romanos 8, versículos 7 y 8, Segunda de Corintios 4, del 3 al 4 y 1 Corintios 2:14.
Pero si los hombres no poseen esta capacidad, entonces el Señor tiene que concederla o negarla. Si es así, que la concede o la niega, entonces, ¿por qué no son salvos todos? Porque se supone que si Dios quisiera salvar a todos, concedería la capacidad de creer a todos. Debemos responder que Dios no ha concedido la capacidad a todos porque no fue su propósito de salvar a todos. Seguimos. La fe, la cual es la condición para recibir la salvación, es obtenida para nosotros por la muerte de Cristo o no. Si lo es, y como dicen ellos, Cristo murió, se refiere a los arminianos, Cristo murió por todos los hombres, entonces todos los hombres deben poseerla. Si no fue obtenida para nosotros por Cristo, entonces la parte más esencial de la salvación no dependería del todo de la obra de Cristo. Esto disminuye la gloria de Cristo y es contrario a la enseñanza bíblica de que la fe es don de Dios. Filipenses 1:29, Efesios 2:8. Afirmar que Cristo murió por todos, pero que solamente aquellos que cumplen ciertas condiciones serán salvos, hace a Cristo un mediador, y que la salvación sea por obras. Muchos dicen que Cristo obtuvo la salvación para todos, pero yo pregunto, ¿de qué sirve esto si no cumplió con las demás condiciones? Estamos viendo la lógica. Ahora, porque no queremos brincar nada, mi hermano. Pero mi hermano, ¿qué usted hace con Juan 3:16? Bueno, vamos para Juan 3:16. Vamos para Juan 3:16. Vamos para Juan 3:16. Si no, porque mi hermano, es que hay que explicar todo. Y tenemos que ponerlo en el otro lado. Hay personas que presentan esto. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, pastor, que ahí dice que Cristo murió por todos. No, ahí no dice eso. El problema es que nosotros venimos con ideas preconcebidas y entonces injertamos esas ideas en versículos bíblicos. Mire, vamos a ver bien claro. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice aquí al mundo, se refiere a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, oiga bien, más que eso en su Biblia, para que todo aquel que en Él cree. No dice para todo el mundo, todo aquel que en Él cree. ¿Qué es eso? Límite. Ahí hay un límite. Ahí hay un límite. Para todo aquel que en Él cree. Ahí no dice para todo el mundo, para todo individuo, para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién es todo aquel que en Él cree? Las ovejas que oyen su voz. ¿Y quiénes son las ovejas que oyen su voz? Las que son parte de su pueblo, aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve cómo todo es una cadena, mis hermanos? Una cadena. Una cadena. Y déjeme decirle que cuando uno cree estas cosas, esto no nos pone orgullosos. Al revés, la persona que cree las doctrinas de la gracia debe ser la persona más humilde, porque sabe que no tiene nada de qué gloriarse. Que si usted cree no es porque es mejor que los que no creen. Usted cree solamente por la gracia soberana y merecida de Dios que lo escogió usted desde antes de la fundación del mundo. Y como dijo el hermano hace un rato, o sea, el disparate que vemos en la iglesia, cualquier persona que levanta la mano y pasa al frente, bueno, hay fiesta en el cielo, Dios está escribiendo el libro. No, Dios escribió pasado, antes de la fundación del mundo. Ahora, como yo no sé quién es escogido o no, como yo no sé quién está escrito en el libro de la vida o no, mi trabajo es predicarle a todos, llamar a todos al arrepentimiento, y los escogidos van a responder para salvación. Yo tengo que predicar como si todos fueran escogidos. Ahora, seguimos, le leo aquí otro pedacito más de mi gran amigo Owens. La página 56. Y mis hermanos, en este punto es en el que más tiempo me estoy tomando. No se asusten que los otros dos puntos no van a ser así de largos. Así que si hay hambre en el pueblo de Dios, van a poder satisfacer ya mismo. Página 56 de John Owen dice:
puesto que la palabra mundo, porque oiga bien, de tal manera amó Dios al mundo, dice, la palabra mundo es usada a veces con un significado que es menos que todos los hombres. Oiga bien, y vaya preparado para tomar cita porque le voy a dar la cita. Es usada a veces con un significado que es menos que todos los hombres. Entonces no puede ser argumentado que siempre tiene que significar todos los hombres sin excepción. Hay varios textos en donde la palabra mundo claramente significa menos que todos los hombres. Y aquí le voy a dar los textos. Lucas 2.1. Lucas 2.1. Todo el mundo, dice, esto claramente significa el imperio romano y no puede significar literalmente cada persona en el mundo. Vea el contexto ahí en el que habla Lucas 2.1. En Lucas Juan 1.10 dice, refiriéndose a Cristo, el mundo no le conoció, ¿verdad? Pero algunos hombres creyeron en él. Por lo tanto, el mundo no se puede referir a toda la humanidad. ¿Estamos viendo? Juan 8.26 dice, referente a Jesús, esto habló al mundo, pero solamente algunos judíos lo escucharon. Entonces, mundo no puede significar todos. Juan 12.19, cuando los fariseos, viendo que la gente creía en Jesucristo, dicen, el mundo se va tras él. Esto solo puede referirse que algunos de la nación judía iban tras él, y esto no significa todos. Estamos viendo, mis hermanos, tenemos que siempre mirar el contexto. En 1 de Juan 5.19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Pero hay muchos creyentes verdaderos en el mundo que evidentemente no están bajo el poder del maligno. Entonces, una vez más, mundo no significa todos. Así que cuando vemos en Juan 3.16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, no significa cada individuo. Estamos viendo, mis hermanos. Vamos a examinar otro pasaje que también se usa para tratar de contradecir esto de la expiación limitada. Segunda de Pedro 3.9. Segunda de Pedro 3.9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ver, pastor, ahí usted se le fue ahí la enseñanza suya, porque dice que Dios quiere que cada individuo proceda al arrepentimiento, y por eso es que todavía Cristo no ha venido. Por eso dice que Él no retarda su promesa. ¿Qué promesa? La de la segunda venida, porque Él quiere que todos. Ahora vamos a asumir, si entendemos que ese todo significa toda la raza humana, pues Cristo nunca va a venir. Cristo nunca va a venir, porque si Él está retrasando la venida de Cristo hasta que cada individuo sobre la faz de la tierra proceda al arrepentimiento, Cristo nunca viene. Ahora, con el todos tenemos que hacer como con la palabra mundo. Mirar el contexto y a quién se refiere con ese todos. Vamos a leer ese pasaje otra vez. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para quién, con nosotros. Oiga bien, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los escogidos, las ovejas. Y Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿De quién? De los escogidos. Sino que todos, ¿quiénes son en todos? Los escogidos, procedan al arrepentimiento. Va a llegar un momento en que el número de los escogidos se acabó, se selló, que el último de los escogidos va a venir al arrepentimiento, y entonces Cristo viene. Y cuando Cristo viene no va a haber segundas oportunidades, mis hermanos. Aquí el tema no es escatología. No me voy a meter en lo del rapto, secreto o no secreto, pero yo le digo, cuando Cristo venga no va a haber más oportunidades. No va a haber 7 años que le va a servir de purgatorio a usted para arrepentirse. No, si usted cuando Cristo viene en gloria, usted no es salvo, usted se perdió eternamente. Y siempre le digo algo, si morimos hoy, Cristo vino para nosotros. Sí, morir, y lo más probable es que todos aquí muramos antes que Cristo venga. Es una gran posibilidad. Puede ser que no, pero lo más probablemente es que sí. Así que asegurémonos de estar en Cristo. Y él en Primera de Juan también dice, y ahí no anoté el versículo, así que escribí esto ahí a las millas.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí nuevamente aplicamos la palabra mundo, como lo explicó el hermano John Owens. Cuando Juan dice no solamente por nuestros pecados, hay que entender lo que era la iglesia del primer siglo. Estaba compuesta mayormente de judíos. Usted no puede entender la Biblia ni la doctrina solamente pensando como una mentalidad del siglo XXI. Usted tiene que irse hacia atrás y ver cuál era el contexto histórico. ¿Cuál era el contexto histórico? Que era una iglesia mayormente judía. Y los judíos, ellos veían las promesas hechas al antiguo Israel cumplidas en ellos. Por eso ellos se consideraban el Israel de Dios, los verdaderos israelitas que tenían el corazón circuncidado. ¿Ve? Y entonces aquí, pero había un problema con los gentiles venir a formar parte de esa iglesia. Muchos lo rechazaban. Por ejemplo, vemos que Pedro, después de predicar en casa de Cornelio, lo llamaron al concilio en Jerusalén. Y el apóstol Pedro tuvo que ir allí a rendir cuenta. Le dijeron, oye, negro, ven acá, ¿cómo es eso que tú entraste a casa de gentil y te pusiste allí a predicar? No. Entonces Pedro viene y le explica. Viene Pedro y le explica. Y noten, Pedro siendo un apóstol tuvo que ir a rendir cuenta. Que estos sinvergüenzas que tenemos hoy en día que se autoproclaman apóstoles no les rinden cuenta a nadie. El apóstol Juan también por allá dijeron que tú estás predicando en contra de la ley, ven para acá, mijo, ven para acá, que tú tienes que dar cuenta aquí. Y Pablo y Bernabé tuvieron que rendir cuenta. Pero eso les deja ver cómo era que había cierto rechazo a aceptar a los gentiles. Entonces, entendiendo ese contexto, es que viene el apóstol Juan y dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, los judíos, escogidos por gracia, pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, mundo, sino por todos los escogidos de todas partes. Es a lo que se refiere. Amén. Así que la gracia, ¿por quién muere Cristo? Por su pueblo, por sus ovejas. Entonces esto es lo que se llama la expiación limitada. Tiene un límite. Si decimos que la expiación es ilimitada, significa que no tiene límite, que nadie va al infierno, que todo el mundo es salvo y creemos en una salvación universal, lo cual es tremenda herejía. ¿Ve? Así que la expiación es limitada. Cristo muere por su pueblo. Cristo no muere por posibles personas que se van a salvar. No, Cristo muere por personas específicas que están su nombre escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Por eso Cristo muere. Y esto nos anima a nosotros a predicar. Yo no tengo que hacer embelecos en la iglesia. Yo no tengo que, por la música, que por los chistes, que por los dramas, que por todas estas cosas, tratar de traer a la gente para que se convierta. No, yo tengo que predicar fielmente la palabra y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra y se van a convertir las almas. Esa es la seguridad que tengo. Yo antes decía, recuerdo años atrás, en mis días de arminiano, yo recuerdo, sí, yo vengo de la iglesia pentecostal, arminiana, dispensacionalista. Ese es el trasfondo mío. Por la gracia de Dios, y no me estoy poniendo por encima de ellos, son hermanos en Cristo. Creo que están equivocados en muchas cosas, pero aquí lo importante, y hay que dejar claro, usted no es salvo por creer los 5 puntos del calvinismo. Usted es salvo si está en Cristo, si se ha arrepentido de sus pecados. Así que yo quiero dejar claro, usted puede estar de acuerdo o no con lo que yo he dicho. Si usted está en Cristo, usted ha nacido de nuevo, usted es mi hermano en Cristo, sea arminiano, sea calvinista o no. Así que es importante. Ahora, y si yo he creído lo que he creído, no es por ser más inteligente que nadie, sino por la gracia de Dios. Pero ese pasaje que dice que la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía, yo decía, caramba, a mí eso como que es que me choca, porque yo veo que la palabra de Dios se predica y mucha gente no cree. Entonces volvió para atrás vacía. Vean lo que como dice ese refrán, la ignorancia es atrevida. Me tomó tiempo entender que es verdad, no vuelve atrás vacía. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a cumplir su propósito. Y la palabra de Dios siempre tiene un propósito. A todos los oyentes. Una, va ablandando ese corazón, convirtiendo ese corazón, transformando ese corazón. 2, va endureciendo ese corazón. Las mismas señales que sirvieron para que el pueblo de Israel creyera, las señales de Egipto, y tuvieran confianza en el Dios de Israel, esas mismas señales sirvieron para endurecer el corazón de Faraón. Cuando la Biblia dice que Dios endurece el corazón, no es que Dios entra al corazón y lo tuerce para ponerlo más duro, porque Dios no es autor del pecado, ni tienta a nadie. Pero la palabra que Dios envía
cumple su propósito. Porque esa misma palabra que puede ser de salvación para algunos es de perdición para otros. Por eso es que yo constantemente en la iglesia de nosotros, domingo tras domingo, exhorto aquí, y esto lo voy a hacer aquí al final, aquí no se me van a escapar. Les exhorto a estar seguros que están en la fe. Porque personas que están domingo tras domingo escuchando la palabra y no vienen al arrepentimiento, probablemente lo que están es endureciendo sus corazones cada semana. Y aquí nadie tiene seguro el día de mañana y nadie tiene seguro si va a tener la oportunidad de arrepentirse. Ay, pero pastor, ya usted está metiendo miedo con eso de la muerte y que si no hay que venir a Cristo por amor. Óigame bien, Jesucristo fue el más que habló del infierno. Y Jesucristo dijo, si tu mano es más, dice, te voy a decir a quién tú tienes que temerle. Teme a aquel que te quita la vida y después de quitarte la vida te manda al infierno. Y dijo, a ese hay que temerle. Y no creo que ahí está hablando de un temor reverente, ahí está hablando ya de terror. Si tú no estás en Cristo, tú tienes que tener terror, pánico, porque lo que te espera no es nada bueno. Mucha gente se quita la vida porque no aguantan más ya las cosas, la carga de esta vida, y eso es algo que cuando uno tiene a Cristo, cuando usted está en Cristo, usted entiende que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no algunas, todas. Y en medio de la tribulación, en medio de la prueba, no importa lo que usted ha hecho, y usted ve que las cosas siguen de mal en peor, usted sabe que Dios tiene un propósito. Y que de una manera u otra, aunque usted no lo entiende, esto va a obrar para mí. Pero cuando usted no cree en la soberanía de Dios, cuando usted no está en Cristo, y las cosas van de mal en peor, y sus fuerzas humanamente se agotan, ¿dónde usted busca consuelo? Pues muchos se quitan la vida y no saben que salen de Guatemala para Guatapeor, porque lo que le espera es peor todavía, la condenación eterna. Así que mi hermano, ahí concluimos esa parte, y en la próxima media hora, a 15:15, voy a cubrir las otras dos partes, rapidito, así que tengamos un poquito de paciencia. Ya ahí terminamos lo que es el tercer punto de los puntos calvinistas, la gracia irresistible. Seguimos esa cadena, y entonces el próximo paso que sigue es lo que se llama la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Yo prefiero llamarlo el llamamiento eficaz. Es como nosotros vemos en la Biblia, hay un llamado general que se llaman a todos los hombres al arrepentimiento. Y ese es el trabajo de nosotros los predicadores, y no de los predicadores, de ustedes también. De hecho, cuando usted va a la historia de la iglesia crece mayormente por las ovejas que están llevando el mensaje fuera de los grandes discursos que dio Pablo y Pedro. Fueron los hermanos viajando que compartían con los viajeros el evangelio. Y así es que crece. Usted ve que Pablo le escribe, por ejemplo, a la iglesia de Roma, y Pablo no había estado en Roma nunca. O sea, no fue fundada por Pablo. Ahora, hay un llamado general que puede ser rechazado y un llamado particular, eficaz, transformador, que no puede ser rechazado ni resistido. Le voy a decir lo que esto no significa. Y es lo que se nos acusa. Esto no está hablando de que Dios vuelve robots a la gente. Ya eso de la gracia irresistible, entonces ustedes lo que creen es que somos robots. Que Dios viene y te dice, ¡boom! Crees y tú vas así. O sea, sin voluntad. No, oiga bien. Las personas rechazan a Cristo voluntariamente. ¿Por qué? Porque están muertos en delito y pecado. Y de su voluntad, que está doblegada al pecado, rechazan a Cristo. Y las personas vienen a Cristo cuando Cristo transforma ese corazón de piedra a un corazón de carne, y voluntariamente vienen a Cristo. Así que a Cristo se rechaza voluntariamente y a Cristo se recibe voluntariamente. Pero en todo esto tiene que ver la obra del Espíritu. Ahora bien, Mateo 22:14. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados, ese es el llamado general. Oiga bien, un llamado general. Muchos son llamados. Pablo dice que él llama a todos los hombres al arrepentimiento, a donde quiera que iba. Muchos son llamados. Ese llamado puede ser resistido. ¿Ve? Ese es el llamado que la gente escucha y rechazan. Pero dice, y pocos escogidos. Ese es el llamamiento eficaz. Ese es cuando Dios penetra por medio de su palabra en el corazón de los hombres y lo transforma. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados eficazmente. Esto no puede incluir a todo en general porque dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Esto se refiere al llamamiento eficaz, los llamados eficazmente, en los que fueron escogidos, las ovejas que oyen su voz, el pueblo por el cual Cristo murió y pagó sus pecados. Cuando viene la palabra, son expuestos a la palabra. Y oiga bien, alguien dice, otra cosa que se nos acusa. Si ya Dios escogió quien se salva, y el que se va a salvar, ¿para qué predican? Oiga, eso es una imprudencia, ¿sabes? Es una imprudencia. Primeramente, el Dios que escoge el fin, escoge los medios para llegar a ese fin. Y para que esos escogidos sean salvos, tiene que ser por medio de la predicación del Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, como yo no sé quién es escogido y no tengo que predicarle a todos, llamar a todos al arrepentimiento, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar? Porque es un mandato primeramente. ¿Por qué tenemos que orar? Ay, si estoy orando por uno que a lo mejor nunca va a ser salvo. Olvídese, ore por él, porque tal vez esa oración es el medio que Dios ha utilizado en su soberanía para que esa persona venga a Cristo. Entonces, no somos fatalistas. Nosotros creemos que hay que predicar, hay que hablar, hay que llamar al arrepentimiento a todas las personas. Los escogidos van a responder y los reprobados van a rechazar. Pero no está, aquí nadie puede señalar y decir este es escogido, aquel no. No sabemos hasta el día de la muerte. Es más, no sabemos algunas personas. Yo les voy a decir, de los 4 evangelios, solamente un evangelio habla de que uno de los ladrones se arrepintió. Solamente uno. El de Lucas, el único que lo menciona. Si no fuera por Lucas y nos hubiésemos quedado con Mateo, con Juan y con Marcos, hubiésemos entendido que los 2 ladrones se perdieron. Solamente uno nos dio el detalle. Lo cual quiere decir que muchas veces hay personas que pueden morir y nosotros nunca pensar, bueno, fulanito se perdió, pero nosotros no sabemos lo que pasó a última hora. Así que uno no podemos perder la esperanza. Como no podemos asegurar de muchas personas de que estén con el cielo, en el cielo, no todo el mundo que parte de aquí va a los brazos del Salvador, muchos van al infierno. Tampoco podemos asegurar rotundamente que una persona se perdió. Así que ¿por qué predicamos? Porque es un mandato. Y porque es el medio que Dios utiliza para que los escogidos sean salvos. Entonces no somos fatalistas, mis hermanos. No somos fatalistas. Esto es algo que yo quisiera explicarle a los demás hermanos bautistas que nos tienen por fatalistas, que creen que nosotros no queremos predicar. Mire, escuchen. Eso está en audio. Entra a YouTube y búsquese el mensaje de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado. Y usted ve cómo predica ese hombre y como le dice a la gente, mira, tú estás en un hilito, tú estás en un resbaladero. Tú estás ahí solamente por la gracia de Dios, pecador. En el momento que Dios quiera, te suelta y te vas para el infierno. Eso es un calvinista predicando. Y ahí les exhorta, ven a Cristo ahora. Pero pastor, si él es calvinista y él sabe que el hombre no puede venir a Cristo de su propia fuerza, que está muerto en delito y pecado, ¿por qué dice eso? Porque está confiando, él sabe que hay escogido y que hay reprobado. Pero él tiene que tratar a todo el mundo como escogido y como él no sabe quién es quién, tenemos que llamar a todos. Y advertirle el peligro. Mi hermano, cuando nosotros predicamos tenemos que predicar con urgencia. No podemos hablar de la salvación. Primeramente, ¿salvación de qué? Mi hermano, ¿usted es salvo? Y la pregunta, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Yo no me estoy muriendo. O sea, ahí que usted tiene, para usted dar las buenas nuevas, usted tiene que dar las malas noticias primero. ¿Es salvo de qué? De la ira de Dios, porque el Salmo 7 dice que el impío, que la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Y en Romanos 2 dice que por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios. Eso reclama urgencia. Hay personas que están acumulando ira ahora mismo. Que la ira de Dios está sobre ellos. Podrá ser su hijo, su hija, su hermano, su esposo, su esposa, su padre, su madre, su compañero de trabajo, pero está bajo la ira de Dios.
Y hay que dar las malas noticias para entonces no decirle, no, Cristo murió para ti, no, porque si él no se arrepiente, Cristo no murió por él. Decirle, Cristo murió por pecadores. Y si te arrepientes y pones tu fe en Cristo, eres salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios que está sobre ti. Ese es el evangelio, mis hermanos. Simple. A veces lo complicamos. Pero bueno, seguimos porque el tiempo corre y hay que ser, ¿cómo se le dice? Hay que tener, puntualidad, se me fue, mire, tanto que eso sí. Bueno, sigo y ya me acordaré después. Bueno, los hermanos acá de la iglesia de nosotros están acostumbrados ya a estos deslices de la mente que así que me disculpo con los que no me conocen o no me escuchan constantemente. Eso para que vean que nadie se puede gloriar, porque hay que decir, ay, pero que mucho cita y que mucho explica. Bueno, pues mira, con toda la cita y con todo lo que explica, de repente se le dan unos resbalones en la mente que se le olvida hasta de lo que está hablando. Pero bueno, seguimos. Romanos 8:28 lo leí. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Obviamente los llamados son los del llamamiento eficaz, porque nuevamente muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y el escogido no es el que escoge, porque deja ser de escogido. Si Dios escoge a base de, como dijo el hermano, porque mira en el futuro y él vio que Jorge iba a creer y dice, mira, Jorge va a creer, así que lo voy a escoger. No, Dios está escogiendo a Jorge porque Dios sabía que Jorge lo iba a escoger a él. Entonces, en este caso, el escogido es el que escoge. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Ahora bien, Jeremías 32:39 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos. Y esto es lo que vemos aquí claramente, la regeneración. ¿Y quién es quien lo da? Dios. Dios, el hombre que está muerto en delito y pecado, es regenerado. El hombre tiene libre albedrío para hacer cosas. El hombre puede hacer hasta cosas buenas. Pero como yo explico constantemente en nuestra congregación, mire, aún las obras buenas de nosotros están manchadas por el pecado y por el egoísmo. Yo puedo estar predicando aquí, enseñando por dos razones. Para la gloria de Dios y para que las personas sean edificadas. Y quiera Dios que así sea. Pero aunque las personas sean edificadas y aprendan y pueden ser hasta salvadas, yo puedo estar predicando por egoísmo, yo puedo estar predicando por lucirme yo puedo estar predicando para que vean mi conocimiento, para que vean qué carisma tengo, para ver si se ríen o no. Entonces estoy haciendo algo bueno, pero por un motivo perverso. Y Dios en su soberana gracia puede utilizarme como instrumento, aun cuando mis motivos son perversos. Entonces el hombre puede hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas, si no son para la gloria de Dios, son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Y cuando habla de trapos de inmundicia se refiere a los paños menstruales que utilizaban las mujeres en ese tiempo. Eso es lo que significa trapos de inmundicia. Y así es como Dios ve las buenas obras de los hombres que no son para la gloria de Dios. Por eso es que no es por obra para que nadie se gloríe, porque aún las mejores obras de nosotros pueden estar manchadas por el pecado. Por eso es que nosotros, mis hermanos, y les exhorto, lo hago en nuestra congregación domingo tras domingo, examinemos nuestros motivos. ¿Por qué yo estoy predicando? ¿Por qué el hermano está cantando? ¿Por qué el hermano está trabajando en esto, en lo otro? ¿Cuál es el motivo? Hay muchas personas que lo hacen para su gloria, que quieren sobresalir, que estos son los 15 minutos de fama de ellos. Examínate por qué estamos haciendo las cosas. Examínate. ¿Y cuándo se ve eso? Cuando usted ve que fulanito o fulanita se enojó en la iglesia porque reconocieron al hermanito tal y a la hermanita tal, pero él no lo reconocieron. ¿Te molestaste? ¿Para quién estabas haciendo las cosas? Para tu gloria y para tu reconocimiento. Hechos 21:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió, oiga bien, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oiga bien, para ella entender y estar atenta, ¿qué tuvo que haber hecho el Señor primero? Abrir su corazón. No es que ella oye y entiende y después Dios abre su corazón. No, Dios abre su corazón. Mi hermano, para que usted y yo creamos, Dios tuvo que hacer esa cirugía en el corazón.
Y por eso es que la gloria completa. ¿Por qué usted dirá, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué está dentro del pueblo cristiano? Y vamos a empezar por la casa de nosotros. Dentro de los mismos bautistas, tantos bautistas rechazan estas enseñanzas. Mi hermano, porque pega el orgullo humano. Ustedes se creen los escogidos, los de Dios, los mejores. No, aquí yo no me creo escogido mejor que nadie. Dios tiene escogidos calvinistas, arminianos, presbiterianos, pentecostales. Aquí no somos salvos por creer las doctrinas, los 5 puntos calvinistas. Somos salvos por poner la fe en Cristo. Así que usted crea que Dios lo escogió a usted. Usted escogió a Dios. Si usted se ha arrepentido de corazón y puesto su fe, su confianza en Cristo, usted es salvo. Claro que estas doctrinas le van a dar un crecimiento y una confianza en Dios y menos van a gloriar. Eso es lo que hacen estas doctrinas. A ver, ¿dónde estábamos? Mateo 1. Yo no sé, yo aquí. Hecho. Sí. Ajá. Leímos. Entonces, mis hermanos, este llamado opera en conjunto con la exposición de la palabra y la obra del Espíritu Santo. No podemos divorciar una de la otra. Amén. Así que anoten sus preguntas en cuanto a eso. Y el último parte, mire, como dicen los colombianos, bien juicioso. Lo último en 15-10 minutos. Brevemente, el último punto que uno lleva al otro es la perseverancia de los santos. ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Que el que es verdaderamente escogido, el verdadero creyente, de hecho, la prueba de un verdadero creyente es que persevera hasta el fin. Es curioso, hablaba yo con el hermano Pedro, que muchos, y lo digo de nuestros mismos hermanos bautistas, que ellos niegan la elección incondicional. Ellos niegan el llamamiento eficaz. Ellos niegan lo que es la expiación limitada. Estos hermanos creen en la perseverancia de los santos. Dicen, no, porque el hombre tiene libre albedrío. ¿Ok? El hombre es quien escoge a Dios. ¿Ok? Y una vez que el hombre, pero tú crees que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde porque Dios lo hace perseverar. Ok. Tú crees que el hombre tiene libre albedrío para venir a Dios, pero una vez que viene a Dios pierde el libre albedrío y no se puede apartar. Como ahorita dijo el hermano, o sea, es que una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿por qué tú me dices a mí que tú crees que el que es salvo va a perseverar, que Dios se asegura de que persevere? ¿Y cómo? Violando su libre albedrío. O sea, hay una contradicción. O tú crees los 5 puntos o no crees ninguno. Tú no puedes creer, es que no tienen base bíblica para decirme que Dios persevera a los santos si no es porque esos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y Cristo murió y pagó por ello y todo eso. Pero bueno, brevemente, aquí vamos más rápido. Juan capítulo 10 versículos 27 y 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, que lo leímos ahorita. Y yo les doy vida, oiga bien, eterna. Vida eterna y no perecerán jamás, oiga bien. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni el diablo, ni tú, ni nadie. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si un verdadero cristiano se pierde, Jesús fracasó. Fracasó, porque él dice que la voluntad del Padre es que de lo que le dio a él no pierda nada. Y fulanito se perdió después que había Cristo pagado por él y era salvo y se apartó. No, pero mi hermano, es que yo conozco a fulano, a fulana que después que servía en la iglesia se bautizó, servía, hasta predicaba, cantaba y ahora se fue para el mundo. Usted me va a decir que es salvo. Usted es salvo, siempre es salvo. Entonces uno peca y vive como se le pegue en gana y es salvo. No, eso no es lo que estamos diciendo. Hay casos reales, personas que conocimos, que estaban en la iglesia, que compartieron, que parecían genuinos creyentes y de repente se fueron al mundo y se apartaron. ¿Verdad? Yo creo que algunos conocemos casos así. Bueno, la Escritura contesta eso. Venga conmigo a primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, o sea, salieron de nosotros, de aquí, de la congregación, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Venga conmigo a Mateo 7. Hay muchos pasajes que citan, Hebreos 10, Hebreos 6. No tengo el tiempo para entrar en ello, así que voy a tener que brincarlo. Pero lo que sí puedo ir es a Mateo 7, para eso sí tengo tiempo. Venga conmigo a Mateo 7. Mateo 7, 21 en adelante. Mateo 7, 21. Dice así. No todo, oiga bien, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta con decir Señor, no basta. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el alma. No por lo que profesa ser. No por lo que profesa ser. Dice, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas eran personas que eran conocidas dentro de la iglesia, con ministerio, con un reconocimiento. Lo cual, mi hermano, me lleva a decirle que nosotros no somos, la reputación de nosotros es una cosa. Oiga bien, la reputación suya y mía es una cosa. Dios sabe realmente lo que somos. Nosotros no somos necesariamente lo que la gente piensa que somos o lo que nosotros creemos que somos. Muchos creen que creen lo que no creen. Lo repito. Muchos creen que creen el evangelio que en realidad no creen, que son autoengañados. Vea que aquí hay personas, y el Señor, muchos, no dicen 2 o 3 gatos, muchos. Esto es para ponernos a temblar a cada uno de nosotros. En tu nombre. Y Él dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga bien, no es que fueron salvos un tiempo y perdieron su salvación. Es que nunca fueron. Y cuando aquí habla de conocer, como explicó el hermano Pedro, habla de una relación personal. No es que Dios no sabía, Dios, ¿de dónde salió? Yo nunca había oído de este. No, sí, Dios sabía de dónde salió. Habla de conocer, se refiere a una relación íntima. A una relación íntima. Y no es la reputación de nosotros. Y yo les digo, mi hermano, el hecho de que yo sea pastor, de que yo predique, esto no garantiza mi salvación. ¿En qué estamos basando nuestra salvación? ¿En que me bauticé? ¿En que predico? ¿En que cantas en la iglesia? ¿En qué tú estás basando? ¿Es eso lo que tú le vas a mostrar el día del juicio al Señor? Pero Señor, yo era pastor de tal iglesia. ¿Y? Nunca te conocí. Pero pastor, yo cantaba en el coro. Nunca te conocí. Pero pastor, yo trabajaba mucho en la iglesia. Nunca te conocí. Pero Señor, yo tenía un doctorado en teología. Nunca te conocí. No, yo les dejo con este pasaje, mi hermano. Y es el último que les voy a leer y márquenlo en su Biblia. Como yo les digo, toda doctrina, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, que la salvación no se pierde. Pero oiga bien, esta perseverancia, o sea, esta promesa no es para todo el mundo. Hay personas que tal vez me estén oyendo que no deben de agarrarse de esa promesa, porque probablemente no son salvos. La iglesia está llena de personas que son autoengañadas, que creen lo que no creen, que piensan que son lo que no son. Mire, mi hermano, y una pena que no haya más pastores y predicadores aquí, pero hay un libro que yo les recomiendo a todo pastor o predicador que se llama El Pastor Reformado de Richard Baxter. En inglés se llama The Reformed Pastor. En español tiene 2 títulos. En español lo puedes conseguir bajo el título El Pastor Renovado o El Pastor Reformado. Richard Baxter lo escribió un puritano. Este libro fue escrito para el siglo XVII.
Yo les recomiendo que todo pastor o predicador lea ese libro. Porque ese hombre habla ahí. Cuidado que tú no estés predicando de una gracia de la cual tú no conoces. Cuidado que tú no estés alimentando a las personas cuando tú te estás muriendo de hambre. Es para ponernos a pensar, mi hermano. Todo esto que hemos enseñado aquí tiene que producir piedad. De nada sirve esto, yo no lo traemos aquí para que usted tenga más conocimiento, simplemente no es para que esto nos llegue. Creemos en la perseverancia de los santos, no creemos en licencia para pecar. El que piensa que porque la salvación es por gracia y puede pecar, está mostrando que no ha tenido un corazón regenerado y está perdido. Cierro con este pasaje, 2 Corintios. 2 Corintios 13:5. Y es la exhortación, después de todos estos 5 puntos calvinistas, la exhortación. Examinaos a vosotros mismos, mi hermano. Nosotros tenemos que hacernos un inventario, un autoexamen. ¿En qué basa usted su salvación? ¿En su conocimiento? ¿En el tiempo que lleva en la iglesia? ¿En los dones que tiene? ¿En qué basa usted su salvación? ¿Cuál es la seguridad de su salvación? Yo estoy muy en contra de muchos hermanos que dicen, no, por nada dudes tu salvación. No, si es que tienes que dudar a veces, porque si tu comportamiento no va de acuerdo al comportamiento de un santo, tienes que cuestionar si verdaderamente eres salvo. Y aquí no estamos hablando de obediencia perfecta, porque el primer perdido sería yo. Obediencia perfecta no. Eso es imposible en este mundo. Hay una batalla que Pablo dice en Romanos 7, porque lo que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer ese es el que hago. Esa batalla todo verdadero creyente la va a tener. Mientras más usted tiene conocimiento de Dios y su santidad, más consciente usted va a estar de su pecado. Mientras más usted crece, usted más consciente va a estar de su pecado. Yo mientras más estudio la palabra, mientras más me meto, mientras más conozco al Señor, más consciente estoy de mi pecado, más dolor me da. Cuando a veces yo escucho las prédicas mías, yo mismo digo, ay Dios mío, ayúdame a vivir lo que predico. Porque oiga, la parte más fácil de un sermón es prepararlo y predicarlo. La parte más difícil es aplicarte lo que tú predicas. Por eso el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. No vaya a ser que creamos que somos salvos. Creo 100% en la seguridad de la salvación. A mí me han acusado desde ultracalvinistas, hipercalvinistas, hasta me han dicho arminiano. ¿Por qué? Porque creo es que hay que exhortar. Creo en la seguridad de la salvación, creo en la elección incondicional, creo en la expiación limitada. A la misma vez creo que hay muchos autoengañados dentro de la iglesia, aún dentro del liderazgo de la iglesia. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Como dice Richard Baxter en ese libro, es muy triste que personas se pierdan estando en las banquetas, en los asientos de la iglesia. Muy triste. Pero ¿sabe qué es todavía más triste? Que uno se pierda desde el púlpito. Eso es peor todavía. Y al que más conocimiento se le da, más se le va a demandar. Que Dios nos guarde y que Dios nos libre. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por el enorme privilegio de compartir tu palabra. Gracias por la salvación. Gracias por esta doctrina de la gracia, Señor, que solamente sirve para glorificar tu